Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Héctor Polino. Buenos días, Héctor. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí vos sabés que me llegan las charlas que vos estás dando y veo que das muchas charlas en defensa de los derechos del consumidor. Y se me ocurrió que nosotros somos como un país en el cual las cosas no terminan por resolverse. Quiere decir que hay leyes, hay, no sé, resoluciones, y los consumidores siempre siguen siendo abusados, desbordados por el capital. ¿Cómo es esto, Héctor, que nunca podemos alcanzar realmente que los derechos del consumidor sean respetados a rajatabla por todos los actores de la economía? Por la gran influencia que tienen los grandes grupos económicos sobre la vida política de nuestro país. Por un lado, vos fíjate que cuando se reformó la Constitución Nacional en el año 1994, se introdujeron dos artículos muy importantes, los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, por los cuales se reconoce incluso las entidades de defensa de los derechos de los consumidores. Se establece que los consumidores en las relaciones de consumo tienen derecho a una información adecuada y veraz. Por el artículo 43 de la Constitución Nacional se le faculta a las entidades de defensa de los consumidores y al defensor del pueblo de la nación. Son los únicos dos entidades, defensor del pueblo de la nación, que por otra parte desde hace ya años, más de 13 años que no tenemos defensor del pueblo de la nación designado por el Congreso Nacional, y a las autoridades de defensa del consumidor llevar acciones judiciales de incidencia colectiva cuando existen intereses homogéneos. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo una empresa telefónica, una empresa de cable, un banco, una empresa de medicina prepaga, etcétera, comete un determinado abuso, no con una persona, sino con un número indeterminado de personas, no es necesario que cada una de ellas lleve a cabo una acción judicial, porque muchas veces el monto de lo que se está reclamando porque le están cobrando de más no justifica el esfuerzo de contratar un abogado y iniciar una acción judicial que suele durar años, 2, 3, 5 años. Claro. Entonces el usuario no realiza esa acción judicial. Por este artículo 43 de la Constitución Nacional, con un juicio que se lleve a cabo por una entidad de defensa de los consumidores, se representa a un número indeterminado de personas que tienen exactamente el mismo problema, y el resultado de ese juicio favorece a un número indeterminado de personas. Claro. Pues, es decir, que hemos avanzado muchísimo en la legislación. Está la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, la Ley de Tarjetas de Créditos, que fui el coautor de la misma, la Ley de Defensa de la Competencia, la ley que crea el Observatorio de Precios, una ley importantísima que aprobó el Congreso en el año 2014 y que nos permite determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón y restablecer la normalidad. Hoy no sabemos en qué eslabón de la cadena se produce la distorsión de precios cuando vamos al supermercado a comprar un lácteo, una yerba, un azúcar, o cuando vamos a la carnicería, a la verdulería, al almacén. No sabemos que estamos pagando más caro el producto,
pero no sabemos quién es el responsable de un aumento abusivo o injustificado de precios. ¿Por qué? Porque no se aplica la ley denominada Observatorio de Precios, y esto es del año 2014. En mayo del año 2018, el Congreso Nacional aprobó otra ley muy importante que se denomina de defensa de la competencia. Esa ley, entre otras cosas, crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el 2019. Estamos en agosto del 2020 y no se constituyó ese tribunal. En febrero de este año el Congreso aprobó otra ley muy importante que se denomina Ley de Góndolas. Esta ley facilitaría la competencia porque permitiría que las pymes, las cooperativas, las empresas de economía indígena, campesina, tengan un espacio en las góndolas para ofrecer sus productos. Bueno, tenía que haber salido a los 6 meses el decreto reglamentario, bueno, por la pandemia, la cuarentena, las dificultades para trabajar, no salió la reglamentación y la ley no está en funcionamiento. Este es el problema de la Argentina. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y se cumple. Claro. En la Argentina se dictan leyes nacionales, provinciales, etcétera, y luego los poderes ejecutivos de turno no las hacen cumplir y no pasa nada con respecto al incumplimiento. Ese es el problema fundamental, y no por casualidad la Argentina desde hace varios años, no desde ahora, ha consagrado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario, solamente superada por 2 países. Solamente 2 países en la Tierra tienen un mayor grado de inflación que el nuestro. Ese es el problema. Y te lo remato con lo siguiente. Todos compran diarios todos los días o una vez cada tanto. Cualquier diario del país, cualquier día de la semana, tiene hojas y hojas enteras con publicidad de las grandes cadenas de supermercado, que por ejemplo te dicen el 50% de descuento en la segunda unidad en el acto, llevando 2 productos iguales, más el 30% de beneficio exclusivo. Y eso te ocupa toda una página. Y te ponen cuál es el precio de ese producto sobre el cual te están haciendo ese fenomenal descuento. Y eso se ve como se llama publicidad engañosa. Y hay una ley que castiga la publicidad engañosa. Ahora, no hay un solo funcionario público encargado de controlar a las empresas que abra una acción administrativa por esa publicidad engañosa. No leen los diarios, no escuchan las radios, no ven los canales de televisión y no pasa nada. Es terrible. Ese es el por qué aumentan los precios en la República Argentina y el consumidor se encuentra totalmente indefenso. En plena pandemia, en plena cuarentena, 4 grupos empresarios le vendieron al Ministerio de Desarrollo Social, al nuevo gobierno, la leche, las harinas con sobreprecios. Ahora al gobierno de la ciudad de Buenos Aires le han vendido con sobreprecios barbijos y alcohol en gel. Ahora, si estas empresas en plena
pandemia, con las dificultades que tiene el mundo y el país, con la pérdida de puestos de trabajo, con la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y demás, se atreven a cobrar con sobreprecios la leche al gobierno nacional y los barbijos y el alcohol en gel al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que no se van a atrever con el consumidor cuando va a la góndola de un supermercado? Terrible, sí. Terrible. Es terrible, la descripción que haces es terrible. Pero es la realidad. Sí, sí, claramente. Es la cruda realidad. Sí, cruda y triste. Sí, que hay 42 entidades de defensa de los consumidores en el país que venimos luchando todos los días contra esto y tratando de instalar el tema, de modo que la opinión pública tome conciencia, que los funcionarios públicos se enteren de lo que está pasando y actúen luego en consecuencia. Claro. Y no obstante eso, las leyes no se cumplen y no pasa nada. Ese es el problema fundamental de la Argentina desde hace varios años, porque este problema no comenzó ahora. Hace varios años que la Argentina, reitero, ocupa el tercer lugar en el mundo. Solamente 2 países tienen un mayor grado de inflación que el nuestro. Vos fijaste, la empresa Mastellone, que es la principal empresa de venta de lácteos en la Argentina. Sí. El gobierno, a través de la política de precios máximos, los mantuvo congelados los precios vigentes al 6 de marzo, hasta hace 15 días. Hace 15 días el gobierno autorizó determinados aumentos. Por ejemplo, a la leche le autorizó un aumento del 3%. ¿Y qué hace la empresa, la Serenísima, Mastellone? Le agrega ese 3%, otro 3% más en concepto de fletes. Pero ese otro 3% en concepto de flete es un invento de la empresa, no está autorizado por el gobierno. Claro, claro. El gobierno solo autorizó un 3. Ahora, ese 3 autorizado le agregan otro 3 y le agregan el ítem por transporte. Y no pasa nada. Ya hace 15 días las cámaras empresarias están reclamando ante el gobierno que actúe frente a este abuso, y no pasa nada. Es tremendo. Héctor, buen día. Daniel de Abrantes te habla. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Mira, tengo 3 preguntitas para hacerte. Por supuesto, esto que comentabas de la publicidad maliciosa, ¿no?, de los descuentos, es algo engañosa, así que venimos insistiendo acá hace rato. Pero te quería preguntar sobre otras cuestiones. La primera, ¿sabés que hoy día cada vez que uno de nosotros quiere hacer un reclamo con alguna empresa de servicios privatizada o una prepaga o qué sé yo, distintos lugares, nos encontramos generalmente con una máquina que nos responde, nos va llevando, nos lleva de un lado a otro y a veces pasamos media hora? Yo estoy con un reclamo con Edesur que hace 15 días que estoy tratando de que alguien me atienda un teléfono y no encuentro la forma de poder comunicarme. Sí recibo demandas de un estudio jurídico grabadas también, ¿no? Pero cuando quiero tomar contacto me es imposible. ¿No hay ningún tipo de regulación de este abuso de las máquinas en torno al tratamiento de los usuarios? Por supuesto que tiene que haber, que hay normas que establecen que el usuario tiene que ser respondido en sus inquietudes. No por casualidad, varios intendentes del conurbano bonaerense y desde Consumidores Libres, yo desde hace varios años venimos reclamando
rescisión del contrato de concesión a Edesur por la pésima calidad del servicio y por el distrato que genera, que produce con los usuarios. Esa era la segunda pregunta. ¿Qué está pasando con Edesur? Y bueno, está pasando eso, que Edesur viene incumpliendo desde el día siguiente de la concesión sus obligaciones y presta un servicio de pésima calidad. Cada vez que aumenta la temperatura en verano o cada vez que baja en invierno aumenta el consumo y se producen cortes y nadie te contesta cuándo van a restablecer el servicio y no te indemnizan como tendrían que indemnizarte cuando demostrás que cuando vuelven los cortes que se ha producido, se quema un determinado artefacto y tienen que indemnizarte por el daño y perjuicio ocasionado. Por eso es que yo desde la Cámara de Diputados de la Nación y desde Consumidores Libres, desde hace muchos años vengo reclamando la rescisión del contrato de concesión a la empresa Edesur por reiterados incumplimientos contractuales. ¿Y ves ¿no? que eso puede ocurrir en este tiempo? ¿Y por qué no va a ocurrir? Si, por ejemplo, ¿no se rescindió acaso el contrato de concesión a la empresa Aguas Argentinas? Sí, Vos recordás sí. que cuando en la década de los años 90 se privatizó Obras Sanitarias de la Nación y se constituyó Aguas Argentinas, una empresa que en su mayoría era de capital francés, sí. ¿no? Y bueno, no cumplió con la prestación del servicio y se le rescindió el contrato de concesión. Y no pasó en el año 2006. Ojalá. Fue restatizada la empresa AISA, fue restatizada el 21 de marzo del 2006 por el presidente Néstor Kirchner, que rescindió el contrato de concesión y hoy presta el servicio la empresa Aguas Eras. Y te hago la tercera pregunta de mi parte. Vos sabés que hay un problema recurrente en la prestación de los servicios de cable, que hoy, como vemos, no más en temas de pandemia, parece un servicio esencial para las familias por el internet y las comunicaciones. Y este problema al que yo me refiero es el aumento aleatorio y sin control de este servicio, que además redunda en una segunda instancia donde cuando a vos te llega una factura con un precio exorbitante, llamás por teléfono y se abre una instancia de negociación del precio, lo cual parece una cosa media tirada de los pelos, ¿no? O sea, como si yo protesto me bajan la tarifa del 50%. Como una cosa, digamos, quiere decir que si no protesto me están robando. ¿Cómo es? ¿Sabés cómo se resuelve eso? Estamos, las entidades de defensa de los consumidores, reclamando al Congreso Nacional que dicte una ley declarando servicio público esa actividad, de modo tal que no puedan aumentar las tarifas por propia voluntad y hacer ese tipo de negociaciones de aumentar y bajar como si se tratara que vos vas a comprar, por ejemplo, un calzado y entonces entras a regatear el precio. Deben ser consagradas esas actividades, servicios públicos esenciales y tienen que ser regulados por el Estado, entre otras cosas la tarifa, de modo tal que no sucedan esas cosas absurdas que están sucediendo y que vos muy bien estás contando, ¿no? Todos los días tenemos denuncias de ese tipo y desde hace tiempo venimos reclamando al Congreso que declare servicio público. Pero vos fijate el retroceso que hubo en la Argentina. La telefonía fija era un servicio público, hasta que asumió el gobierno de Mauricio Macri. A los pocos días
dictó un decreto quitándole el carácter de servicio público a la tarifa. Entonces hoy la telefonía fija es un servicio público, pero la tarifa pasó a tener la categoría de precio, con lo cual la empresa lo sube o lo baja cuando quieren. En momentos en que veníamos desde hace años reclamando que la telefonía móvil sea considerada también un servicio público como lo era la fija, y que Internet sea considerada un servicio público, y que la televisión por cable sea considerado un servicio público. No solo que la telefonía móvil, no solo que Internet, no solo que el cable, la televisión por cable avanzó, fue considerada un servicio público, sino que retrocedimos en la telefonía fija, que era un servicio público, hasta que asumió el gobierno de Mauricio Macri, y a través de una resolución le quitó el carácter a lo más principal, que es la tarifa. Qué bárbaro. Y entonces hoy el gobierno está obligado a convocar a una audiencia pública para cualquier modificación vinculada a la telefonía fija, pero el valor de la tarifa no hace falta convocar a una audiencia pública, sino que eso se resuelve directamente porque dejó de ser carácter público. Qué bárbaro. Te hago las dos últimas preguntas, Héctor. Una, el costo de vida, porque hay un índice de inflación que da el INDEC, pero da la impresión de que tiene en su canasta de precios una cantidad de elementos, de bienes y servicios que en estos momentos nos están consumiendo. ¿Cómo estás midiendo la evolución de los precios que impactan en la vida cotidiana de las familias del pueblo? Claro, el INDEC saca el promedio de esa totalidad de productos, de modo tal que aquellos que no se consumen muy poco, aumentan poco, y entonces después le baja el porcentaje de inflación. Los 20 productos que Consumidores Libres está relevando a partir de la cuarentena, tenemos 8 productos de almacén, donde está el aceite, el arroz, el azúcar, fideos, harina, huevos, pan, yerba. Y en el mes de julio tuvieron un aumento del 4,39% promedio. 8 productos de frutas y verduras tuvieron un aumento promedio del 10,80%. Impresionante. Sí, claro. Y 4 productos de carne vacuna tuvieron un aumento del 4,38%, y el promedio de los aumentos de esos 3 grupos de productos aumentó en 31 días del mes de julio 5,63%. Una verdadera vergüenza. En momentos en que están congeladas las tarifas de los servicios públicos, de agua potable, energía eléctrica, gas natural, están congelados el precio de los combustibles, están congeladas las tarifas de los peajes, tanto de las rutas nacionales como provinciales. La carga impositiva no varió, los salarios de los trabajadores no aumentaron, sino que en muchos casos incluso disminuyeron de valor. La paridad cambiaria prácticamente no varió muy poco, y en todo caso la variación del tipo de cambio tendría que incidir en aquellos productos importados o en aquellos productos de producción o fabricación nacional que tienen algún componente importado, en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costo. No obstante eso, tenemos en el mes de julio estos aumentos. Yo no quiero pensar qué va a pasar cuando descongelen o autoricen aumentos, como ya se está hablando en el precio de los combustibles. Y no quiero ni pensar cuando aumente la energía eléctrica, el gas natural, etcétera, lo que van a aumentar los precios. Si ahora con todo eso congelado, los precios que acabo de señalarte
tuvieron el aumento que tuvieron un 5,63% en 31 días del mes de julio, ¿qué va a pasar cuando se descongelen tarifas, combustibles, aumenten los salarios de los trabajadores, etcétera? Sí, el panorama es indudablemente angustioso. La última pregunta de mi parte. Hay muchas deudas impagables en las tarjetas de crédito y un endeudamiento promedio de las familias argentinas que está por las nubes. Desde Consumidores Libres, ¿han observado este problema? ¿Han imaginado algún tipo de solución? Porque evidentemente la gente ha agotado su capacidad de endeudamiento y esto marcha a una crisis tremenda de todo el sistema y en particular de las familias. Bueno, vos sabés que el Banco Central refinanció las deudas con las tarjetas de crédito que habían al mes de abril último, las refinanció en 9 cuotas. Pero resulta que la primer cuota de esa refinanciación venció ahora en agosto. El problema está que con los pagos que hay que hacer ahora en agosto, con la tarjeta que hay que pagar, lo que se consumió en julio, sí, más la primera cuota de esa refinanciación que comenzó ahora en agosto. Son 9 cuotas que se van a ir pagando con lo que se va consumiendo con la tarjeta en el mes anterior. Entonces lo que estamos pidiendo ahora es que se prorrogue estos 9 meses, que no comiencen a regir a partir de agosto, sino que se prorrogue por unos meses más. Todavía no salió ninguna resolución del Banco Central y lo que está rigiendo es esto. Un consumidor que ha pagado sus compras con la tarjeta de crédito, hoy tiene que pagar el consumo que realizó en el mes de julio, más la primera cuota que se refinanció con las compras anteriores al mes de abril. Sí, claro. Ese es el panorama que hay. La resolución del gobierno fue buena, mejor dicho, del Banco Central de la República Argentina fue buena, de refinanciar las deudas anteriores en 9 cuotas. Pero eso es que hay que comenzar a pagarlas y la actividad económica no se reactivó, el problema de la cuarentena continúa, las pymes están a media máquina, muchas han tenido que cerrar, los comercios están a media máquina, y entonces, bueno, están estos problemas que vos acabás de señalar y que veremos si el Banco Central saca una nueva prórroga o continúa vigente lo que tenemos, que hay que pagar lo que se consumió más la primera cuota. Bueno, en septiembre va a haber que pagar una idea, te tiro una idea para que la trabajen ahí con tu equipo. El otro día tuvimos una interesante entrevista con Walter Graciano, donde nos comentaba acerca de la estafa que están haciendo los bancos al apropiarse de casi el 50% del impuesto inflacionario. La verdad es que si los bancos utilizaran si se produjera un encaje sobre los fondos de las cajas de ahorros y las cuentas corrientes sobre los cuales los bancos no pagan ningún interés, y si usara eso para atender esta emergencia de las tarjetas, bueno, sería un salto hacia adelante, ¿no? O sea, que puedan financiar a un costo bajísimo las tarjetas con el dinero de las cuentas corrientes y las cajas de ahorro, que no están dando ningún interés. Pero por supuesto, las ganancias que han tenido los bancos es un verdadero escándalo. Es un escándalo. Yo tengo las ganancias de los bancos, es un escándalo. Ahora, algunos bancos, ¿qué es lo que están haciendo? Le proponen al cliente que tiene dificultades para pagar la refinanciación de la deuda, ¿no? De esta deuda de que tiene que pagar lo que consumió en julio más la primera cuota de abril. Pero ¿en qué condiciones?
le proponen una tasa de interés del 43%. Una locura. Es claro. Para no comenzar, le dicen, con las acciones judiciales por el cobro de los meses atrasados. Mirá qué benévolo. Qué benévolo. Para Bueno, no realizar las acciones judiciales, le proponen ese arreglo de una tasa de interés del 43%, con lo cual vos te estás instalando la propia soga En el que cuello. te va a terminar ahorcando, no ahora, sino dentro de pocos meses. así es, como dice el viejo dicho, de enero a enero la plata es del banquero. Héctor, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en La Brújula y bueno, hasta pronto, y te felicitamos además por la labor constante, enérgica, comprometida con justamente los derechos de los consumidores, que son los derechos del pueblo. Muchas gracias, que sigas muy bien. Abrazo. Hasta pronto. Bueno, ustedes lo han escuchado, hemos hablado con Héctor Polino, presidente de Consumidores un tema que Libres. hay